Darles la bienvenida a este curso de interpretación y análisis ISO de la 27001. ¿Ya? Hoy nos acompaña y quien va a ejecutar la capacitación es la empresa Fines. Nos acompaña don Oscar Quiñones, quien es el director de Fines, y Sabina Romero, quien va a ser la facilitadora en esta ocasión. ¿Ya? Así que, bueno, el curso, yo estoy reemplazando a Felipe Castro, quien está a cargo del curso, así que cualquier duda, consulta que tengan respecto a la ejecución y gestión del curso, lo tienen que ver directamente con él. ¿Ya? Así que les doy el pase y que tengan una excelente jornada. La modalidad de la actividad. Bien. Muchas gracias, don Ignacio. Mi nombre es Oscar Quiñones, tal cual como decía acá el colega. El curso que vamos a iniciar el día de hoy es Interpretación y Análisis ISO 27001 2022 con respecto al sistema de gestión de seguridad de la información. Nuestra facilitadora es la señora Sabina Romero Rodríguez. Ella es ingeniero informática, ingeniero industrial, desarrolladora full stack, tanto Java y Python, como también es docente de talento digital. Por tanto, la señora sabe lo que dice. Por favor, aprovechenla. Es importante que sepan de que el día de hoy iniciamos la sesión sincrónica junto con el día viernes 24, pero va a ser desde las 9 de la mañana a las 12 horas, ¿ya? Y también ya está disponible la plataforma asincrónica en nuestra plataforma Moodle Fines, y cuyo término es el 5 de noviembre, ya para que ustedes puedan rendir la prueba ese día o antes si gustan. Muchas gracias, y Sabina ahí la dejo con las personas. Gracias, gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Ignacio. ¿Me das la opción de compartir pantalla, por favor? Eso estaría faltando. Bueno, bienvenidos chicos todos. Sé que me imagino que vienen todos después de almuerzo, así que algunos van a estar un poquito retardados y todo. No, yo como les comentaba, pues, tal como dijo Oscar, yo soy, para presentarme un poco, soy docente en distintas instituciones. Además, también trabajo para la banca privada, por así decirlo. Y hoy día les quiero hablar básicamente de lo que es la interpretación y el análisis de la ISO 27001, que adicionalmente yo creo que la usamos a diario. Oscar, ¿estás por ahí? ¿Me puedes dar el acceso para compartir la...? ¿Ahí está? No tengo... ¿Ahí Ahí está? sí, recién. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ven bien la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, confirmado. Ya. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre las ISO. En primera instancia, ¿qué es lo que es una ISO? Es una norma internacional. ¿Ya? Me gustaría saber de los presentes qué esperan de este curso, qué es lo que les comentaron, qué es lo que iban a aprender, si saben algo de lo que vamos a ver, como para orientarme y ver qué tipo de metodología usar con ustedes. ¿Algunos conocen de la ISO 27001? ¿La había escuchado anteriormente? Lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. ¿O nadie conocía nada? Las versiones anteriores a la 2022. Ya, perfecto. Ya, no hay ningún problema. Bueno, las ISO, que de hecho hay muchas empresas, yo creo que muchos han visto los logos en distintas instituciones que dicen que nos regimos bajo perfecto. Hay alguien que sí la conoce, que nos regimos bajo cierta ISO. Es una normativa, en palabras sencillas, chiquillos, es un grupo de gente que se puso de acuerdo y que trazó algunas reglas para ciertos eventos. En este caso, la 27001 son los requisitos que se usan literalmente para implementar, mantener y mejorar todo lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿ya? Y que ojo, que lo vamos a ir conversando durante los cursos, el hecho de que nosotros estemos bajo una ISO no quiere decir que no tengamos que cumplir también los parámetros que nos exijan las leyes del país donde nos encontremos, ¿ya? O en el caso ustedes que son del registro civil, no sé si lo sabían, pero todas las páginas chilenas o todas las páginas casi a nivel internacional tienen que cumplir muchas normativas. Porque si mi página, mi portal está siendo usado en el extranjero, yo tengo que cumplir las normativas de ese país. Una de las cosas, uno de los marcos como que nos ayuda en esto son las ISO, para que no sea tan distinto entre un país y otro. ¿Ya?
Bueno, la información general del curso son 12 horas intensivas, que esto es una metodología bootcamp. eh, por así decirlo, ¿qué significa esto? Que se espera o se les da la chance a los estudiantes que se preparen un poco y que se aclaren las dudas con el docente, ¿ya? No, yo también los voy a capacitar, les voy a explicar todo el tema, pero la idea es que en estos 2 días que vamos a tener, ustedes si estudian un poquito antes, digo, tuvieran el tiempo y tienen preguntas puntuales, me las lograrán hacer para yo poder aclararlas. ¿Ya? Esto es una modalidad e-learning que es sincrónico y asincrónico. ¿Ya? Estamos trabajando para el registro civil y lo que yo les comentaba, mi nombre. ¿Ya? ¿Para quién está dirigido esto? Que esto es lo que dice la teoría y voy a ser súper clara. Yo les voy a hablar tanto de la teoría como lo que se usa en la realidad. La teoría se supone que las ISO, la 27001 sobre todo, que va muy de la mano con la ley de ciberseguridad, la ley de protección de datos y todo el tema, está dirigido para las personas que son responsables en seguridad, estudiantes que estén en los últimos años, porque sí o sí entra en la materia, y profesionales del área TI, ¿ya? Pero yo diría que hoy en día, hoy 2025 de octubre, ya no es solamente para un grupo focalizado, sino que ya es casi a nivel global, porque nosotros, sin querer, de manera diaria, aplicamos normas o aplicamos algunas buenas prácticas que están en las ISO en nuestra vida cotidiana, sobre todo con nuestros dispositivos móviles hoy en día. Ya pues lo vamos a ir conversando de a poquito para que lo vayan viendo. En el módulo 1 de lo que nosotros vamos a ver son los fundamentos de este sistema de gestión de seguridad de la información, ya que que las siglas, y que lo pueden encontrar por Google y por cualquier parte, es SGSI. ¿Ya? Eso es un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esto? ¿Cuál es el objetivo general de la ISO? ¿Ya? Básicamente es garantizar que la información, ojo chiquillos, la información puede ser digital, en un PDF, guardada en un base de datos, guardada en nubes, guardada en un correo, etcétera, en papel, o incluso la información verbal esté protegida contra cualquier tipo de acceso que no sea autorizado, que se eviten las alteraciones, pérdida o destrucción de esta información, ¿ya? Y esto se obtiene bajo qué cosa? Aplicando algunos controles que son determinados por cada empresa. Hoy en día se podría decir que no se tiene la receta perfecta, pero sí la están trabajando. Creo que a lo mejor se enteraron que el día lunes se nos cayó AWS y quedó la escoba a nivel internacional, siendo que es una de las empresas con mayor seguridad que hay, tuvo una vulnerabilidad y fue por un ataque de negación de servicio. ¿Ya? ¿Por qué les comento eso que pasó ahora reciente? Es porque todo es vulnerable, todo lo pueden modificar, todo lo que uno hace por internet puede ser modificado por mucha seguridad que uno les coloque. No sé si alguno de ustedes quizás alguna vez ha editado un PDF porque se dio cuenta que tenía una falta de ortografía y no necesariamente le avisó al autor, o han editado o han descargado o han modificado algo y que después queda en la base directamente, ¿ya? O sea, todo se puede modificar. ¿Se puede evitar? Sí. ¿Podemos aplicar protocolos, sistemas de seguridad? Sí. Y como en este caso es a nivel institucional, los protocolos que se dan son distintos a los que uno aplica como persona. Les voy a dar un ejemplo. Todos, me imagino, todos usan celular y bueno, todos usamos smartphone, ya sea Android o iPhone. Y tenemos distintos niveles de seguridad, ya sea con la huella digital, este es un Android que se desbloquea básicamente con huella, ya que es una versión relativamente antigua. En cambio, ¿dónde dejé el otro? Lo dejé parece que en el otro lado. En cambio, en el iPhone, yo uso iPhone también, y es facial. Esa es mi seguridad, por así decirlo. Esos son MFA, que son multifactores de seguridad que se aplican. Imaginen eso a gran escala.
Imaginen eso para proteger los datos, para proteger todo tipo de información que ustedes tengan. Y ojo, y no estoy hablando solamente de la información que quizás que ustedes como registro civil manejan, que es básicamente la información de todos nosotros, de todos los que nos encontramos en Chile y algunos que están fuera, sino que es todo. Sus comunicaciones por correo, no sé si usarán Teams o Zoom para comunicarse de manera interna o solamente vía correo o algún chat en particular. Todas esas conversaciones tienen que estar cifradas para que no sean identificables fuera de red, ¿ya? O sea, los, por así decirlo, los mismos protocolos que uno aplica a una escala muy menor con nuestros propios dispositivos personales, las empresas también aplican protocolos en en sus servicios para que sea mucho más seguro. Hasta acá me siguen, se entiende, tienen alguna duda, consulta. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces vamos avanzando. Ya, los conceptos principales de la ISO, chicos, es básicamente la confidencialidad, o sea, que ojalá, en pocas palabras, que todos mis datos sensibles no los pueda ver nadie. Ya, todos sabemos que no es tan así. Existen opciones de poder conseguir el root de una persona, el nombre completo, poder obtener la dirección, ¿ya? Y no solamente a través de registro civil. El registro civil es como una de las maneras más seguras, porque lo menos yo me he dado cuenta que cada vez que yo descargo un certificado de nacimiento de mis hijos, por el tema de la universidad o cualquier cosa, me exige, por ejemplo, que coloque el root del niño y quién lo está solicitando y el código, este número, el número de serie del carnet de identidad, que eso es como una seguridad ya. O sea, eh, Sabina Romero está solicitando información de Luciel Salazar, que es mi hijo. Y se sabe perfectamente, pero yo sé que si, y todos lo hemos, yo creo que la gran mayoría en algún momento lo ha utilizado, que si yo tengo el nombre completo de la persona, o si quizás el nombre y los dos apellidos, puedo ir a páginas externas sin ningún tipo de protocolo y me va a entregar nombre, dirección y root, lo cual no debería suceder de acuerdo a las normas ISO. No es responsabilidad del registro civil, porque las bases las puede entregar cualquier persona. Ojo con eso. Pero sí el registro civil tiene que tener, tiene que tener como los medios o las empresas, ya sea banca, retail, lo que sea, eh, tiene que tener los medios para demostrar que ellos sí protegieron sus datos, que si los datos de Sabina Romero fueron publicados, están a Vox Populi, por así decirlo, no fue a través de ellos. ¿Ya? Y con una de estas cositas, una de estos recuerdos son las ISO y las leyes actuales. ¿Ya? La integridad, ¿a qué se refiere con esto con la integridad? Que se asegura precisión y completitud de la información. ¿Ya? No modificando sin autorización en los nombres, no modificando root en el caso que es como nuestro ID único, de hecho es nuestro ID único en Chile. ¿Ya? Y lo otro que tenemos la disponibilidad, que es mantener los sistemas y datos accesibles cuando sea necesario. Y minimizando siempre las interrupciones operativas. Lo que nos ocurrió el lunes, que afectó a muchas empresas a nivel internacional y a millones de usuarios, cuando con la caída de AWS hubieron empresas que quedaron sin disponibilidad de datos y por ende no podrían seguir operando. Si a ustedes, me imagino, se les cae el sistema, quizás la gente que atiende el mesón no va a poder entregar los carnet de identidad o no va a poder seguir tomando la fotografía y poder para que los puedan renovar, no van a poder entregar licencias, ¿ya? O los pasaportes, porque está todo resguardado en una base de datos y si yo no tengo la disponibilidad de esa base de datos, estoy en problema. ¿Cómo lo hago? Imaginen, hoy en día, una de las cosas que está pasando, les voy a dar un ejemplo de disponibilidad que es como diario. Yo no manejo efectivo. Yo no manejo efectivo, ni creo que debo tener 2.000 pesos tengo en la billetera, porque soy lo más bola que hay y siempre pierdo plata. Yo manejo todas las tarjetas. ¿Recuerdan el apagón que hubo hace meses atrás que tuvimos como 8 horas a gran parte de Chile sin luz?
No sé si recuerdan que quedó la escoba, metro, todo, que no había señales de celular, nada, que fue pseudo apocalíptico. Ya. En ese momento, yo que dependo mucho de la tecnología, me encanta la tecnología y todo, chiquillo, yo no tenía ni un peso en los bolsillos. Si quería ir a la esquina a comprar pan, que la única manera de comprar pan, algo básico para la tarde, para tomarse un tecito, tenía que ser con efectivo. Ese se podría decir que es mi respaldo, pero yo no tenía ese respaldo, porque yo todo lo trabajaba con tarjeta, lo trabajo con tarjeta o transferencia porque soy lo más bola del mundo y siempre pierdo plata, ¿ya? Ese es un ejemplo sencillo de que siempre hay que tener respaldo, o sea, eh, yo de hecho voy a tener que ir a sacar plata, me acabo de dar cuenta. Yo normalmente manejo entre 10 o 20 mil pesos a lo más en la billetera porque si se me pierde ya no, me va a doler, pero no tan fuerte. Imaginen lo que significó esa caída para las entidades bancarias, para el retail. ¿Cuánta plata no se perdió en esas horas? ¿Cuánto dinero no se dejó de transaccionar? ¿Cuántas transacciones y qué ocurrió quedaron en una especie de limbo y que hubo que recuperarlo una vez que tuvimos los sistemas de vuelta? ¿Ya? Es importante que en este punto de disponibilidad nosotros siempre contemos con respaldo, que es algo que irónicamente AWS no logró cumplir. ¿Ya? Pero esto siempre tenemos que tener respaldo. En el caso de las empresas, yo no conozco el detalle de servicio de puesto interno, no, de verdad no manejo. Si hay alguien de TI acá, me corrijo, no, pero normalmente las empresas trabajamos con lo siguiente, tenemos toda la información alojada en servidores físicos, ¿ya? Y además tenemos la misma información en nubes, como la nube de Google, de OneDrive, de Microsoft, de AWS, da lo mismo, la puedo tener en distintas nubes. Ya tengo mi respaldo. Es como cuando ustedes cambian el celular, siempre tengo mi respaldo de un lado a otro, me lo puedo llevar. Si yo no tengo ese respaldo, puede pasar cualquier cosa. Entonces, si a mí, por ejemplo, volviendo al caso de ese día que tuvimos el apagón, muchas entidades bancarias en Chile no funcionaron. Pero si yo estaba fuera de Chile y tenía señal, o en regiones donde tenía señal, podía funcionar sin ningún problema. Porque claro, acá en Chile hubo el apagón, aquí se nos cayeron los servidores, se nos cayó todo. Pero afuera, la gente que estaba fuera de Chile, que se encontraba en Argentina, en Perú, Bolivia, en España, en Francia, porque tuve gente que operó desde allá con el banco con el cual yo trabajo, pudo operar igualmente, porque teníamos un respaldo a través de la nube que sí pudo seguir funcionando. Sea, en ningún momento, si bien aquí hubo un apagón de fuerza mayor que fue a nivel nacional prácticamente, pero mi gente que estaba fuera igual pudo seguir operando. Siempre tuvo la disponibilidad para seguir operando. Y eso es uno de los pilares, la disponibilidad es uno de los pilares de la ISO 27001. Sí o sí los tengo que tener. Si son requeridos sobre todo por autoridades, los debo tener los respaldos. No solamente decir, ah, chuta, ¿sabes qué? Se me quemó el servidor físico y se perdió. Hoy en día eso ya no es una excusa. De hecho, las nuevas leyes que van complementando la ISO, me imagino que alguno de ustedes tuvo que haber escuchado también, la ley de ciberseguridad, que es la 21.663, ya también regula qué va a pasar con nuestros datos. La ley de protección de datos personales, que la antigua era la 19.628 y hoy en día es la 27.719. ¿Ya? Que eso también protege también tu vida privada. Entonces, yo no puedo solamente aplicar esto sin aplicar las normativas que tenemos en Chile. ¿Ya? Que básicamente es como, son súper similares, tienen pequeños matices que hacen la diferenciación. Pero si yo aplico una, podría estar aplicando las tres. Alguien que a lo mejor ya lleve mucho tiempo en el tema va a decir, ah, claro, solamente se agregaron un par de cosas. Sí, por eso son muy similares. O sea, no es que estén independientes, son de la misma familia prácticamente. ¿Ya?
Bueno, el sistema de gestión de seguridad de la información es un marco estructurado, como lo comenta acá, que permite que las organizaciones puedan gestionar sistemáticamente la seguridad de sus activos informacionales. ¿Ya? Lo que conversábamos recién, que yo pueda tener todo disponible, que siempre esté vigente, que siempre esté actualizado dentro de la posibilidad que tenga cada institución, ¿ya? Y que en caso, y que además se vaya adaptando a las nuevas características, las nuevas tecnologías que tenemos, ¿ya? Dato, hoy en día las empresas, sobre todo las que trabajan con los datos de distintas personas, no podemos llegar y decir, no, es que sabes que yo trabajo solamente con respaldo físico. No es así, no nos deja. Las leyes, las convenciones, las ISO, no nos permite esto. Menos si nuestra página por algún motivo está siendo vista fuera de Chile o nuestro portal está siendo visto fuera de Chile, tenemos que cumplir, como les comentaba al principio, adicionalmente las normativas de esos países, aunque la página sea chilena. ¿Ya? O sea, no es tan fácil llegar y montar una empresa de información, una startup o algo así si lo quieren ver. De hecho, eh, en una convención, un dato así aparte, en una convención que participé hace un par de meses atrás, me causó cierto orgullo que dijeran que acá en Chile somos uno de los países que tenemos mayor control de la información y que tenemos altos estándares de seguridad. Y ojo, no solamente a nivel privado, sino que también al nivel la palabra siempre se me va, gubernamental. ¿Ya? O sea, reconocieron, dijeron, no, Chile tiene un muy buen nivel, está muy al día con las políticas de ciberseguridad, de seguridad y de seguridad de la información. Súper así como que mucha gente a nosotros de afuera nos ve como que tenemos cierto nivel y somos un ejemplo a seguir. ¿Nos falta todavía para llegar a las primeras categorías? Sí, pero para allá va, por lo menos como hoy en día está encaminado todo el tema. ¿Ya? La norma también, ojo, acuérdense que estas normas entregan políticas, ya procedimientos, controles técnicos, procesos de la organización. eh, También incluye mucho, chiquillos, mucho la capacitación de personas. Lo que ustedes están haciendo ahora, que es básicamente que se entienda un poquito qué es lo que es la norma, no es posible aplicarla si las personas no la logran entender o si no encontramos con un cierto nivel humano. Por mucha IA que se esté utilizando, chiquillos, por mucho que esté la IA generativa, el recurso humano no es reemplazable aún. Yo creo quizás tal vez en unos 70 años, así siendo súper honesta. Porque hoy en día no hay ninguna IA que pueda reemplazar un trabajo totalmente de un ser humano, incluso aquellas que se dedican a ser agentes. Ya, las IAs de agentes son las que van enseñando básicamente, las que te van ayudando y te van orientando como si fuera un profesor, te va ayudando y te va entregando información con ciertas bases. Pero, dato aparte, también pueden las IAs, como no verifican sus fuentes, no todas las IAs verifican sus fuentes, sobre todo las gratuitas, pueden caer en entregar noticias falsas. Y además que algunas son súper complacientes. Ya siempre te van a encontrar la razón. Consejo, si usan IA, díganle que sea imparcial. Denle siempre esa característica en cada conversación, no solamente una vez, porque la IA se va reseteando por conversación. Ya. La estructura de la norma, chicos, básicamente es de alto nivel. La ISO 27001 se considera dentro de las ISO tiene una estructura de alto nivel, como la 9001, la 14001, ¿ya? ¿Qué es lo principal que tiene esta norma? ¿O cuáles son los componentes claves que tiene esta norma o esta ISO? Es el contexto organizacional, ¿ya? Que se comprende tanto el entorno
interno, mis usuarios y el externo, ¿ya? Se trata de hacer que converjan, que realmente tengan una comunicación usuario interno y externo. Cuesta, pero se intenta. El liderazgo y compromiso. O sea, acá juega mucho el compromiso de la alta dirección, sobre todo por la definición de las políticas de seguridad y que ojalá se asesoren con buenos expertos, que ojalá la gente que esté en ese comité, que lo conozca realmente. ¿Y por qué les digo ojalá? Me ha sucedido que me han pedido asesoría en ciertas empresas para implementar la ISO y la gente que tiene que tomar las decisiones de política de seguridad no conoce tanto de la norma. Entonces, no es muy bueno en ese sentido. Lo que conviene es que sea alguien que conozca tanto de las normas como de las leyes del país donde se va a aplicar. Y que además conozca un poquito de las leyes del país, de los otros países, porque suena majadero, pero sí, chiquillos, tenemos que cumplir políticas nacionales, normas internacionales ISO y además las normas de cada país donde nuestra página pueda ser vista. ¿Ya? La planificación, ya que es básicamente la evaluación y tratamiento de los riesgos de seguridad, apoyo, que nos entreguen recursos, competencias, la comunicación interna es súper importante y el control documental. Yo sé que a nadie, bueno, a los del área TI no nos gusta mucho la documentación, pero lo tenemos que hacer porque es el único respaldo que vamos teniendo. La operación, que es la implementación de los controles y gestión de los incidentes cuando se presenta una ISO. La evaluación de desempeño, que esto normalmente son monitoreos, son las auditorías, la revisión de sistemas. Acá también mencionamos la revisión por la dirección. ¿Ya? Y la mejora continua, que es súper importante, que son las acciones correctivas y evolutivas de lo que estamos haciendo. Porque todo lo que hacemos parte siendo A y con el paso de tiempo va cambiando. Un ejemplo claro son los smartphones o los teléfonos. Pasamos de el teléfono de casa, el teléfono fijo, primero el que tenía, el de los que yo me acuerdo, los que tenían rueda, después el que tenía botón, después los teléfonos móviles, con botoncito, con tecla, con todo, los teléfonos con tapita. Hoy en día que estamos la mayoría con smartphones que son touch. Todo puede mejorar, todo puede tener una evolución, ¿ya? Así que esto siempre está en continuo cambio. Chicos, porque alguna duda, consulta hasta ahora. Por acá no. Perfecto. Gracias. Ya. Los beneficios de hacer esta integración o los beneficios estratégicos, chiquillos, para la empresa. Y para ustedes también un poquito. Voy a hablar, porque acá tenemos escrito los de la empresa, que se genera confianza, incrementa la credibilidad ante los clientes, los socios, bla, 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 cumplimiento normativo, lo que yo les decía, que facilita el cumplimiento de requisitos legales, regulatorios, la mejora de reputación que tiene, la imagen corporativa se va fortaleciendo, o sea, una empresa que tenga ISO no es menor, no es menor una empresa que cuente con una ISO, o sea, aparte de haber hartas lucas de por medio para poder implementarla, se espera que tenga ciertos parámetros de seguridad. Y la resiliencia organizacional que aumenta la capacidad de respuesta, o sea, en caso de algún incidente, algo, la empresa va a reaccionar más rápido, ¿ya? Todo eso es para la empresa, para la marca. Pero ¿qué significa eso para ustedes? Chiquillos, para ustedes, todo esto, implementar bien la ISO, entenderla y llegar a quererla, aunque al principio la relación es de amor y odio, porque son libros gigantescos que hay que aprenderse. ¿Qué les va a significar esto? Chiquillos, la gente que trabaja o que se va especializando en temas de seguridad, ya sea por normativa ISO, por las leyes actuales, etcétera, tienes posibilidad, y no sé cómo será en el sistema público en sí, yo hace muchos años que ya no trabajo directamente contratado por el Estado, pero sí, por ejemplo, si en algún momento ustedes tienen que estar en otra empresa o dar alguna idea, si se basan de acuerdo a esto, a lo que es una ISO,
va a ser mucho más efectivo que los escuchen. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una idea excelente para mejorar la percepción de los clientes hacia mí, hacia la empresa en la cual estoy participando. Puedo tener una idea excelente para mejorar o recuperar la reputación de la empresa donde yo estoy, ¿ya? Pero, pero, si no la puedo aplicar de acuerdo a las normativas vigentes, esa idea va a quedar el- en una carpeta olvidada, porque no es posible aplicarla, ¿ya? Cada vez que se hace una mejora de nivel institucional en una empresa, chiquillo, esa mejora no solamente va por la parte, oh, que es bonito y que es atractivo, que marketing dijo esto, no. Por detrás va todo un área legal, vamos muchas personas que estamos involucradas, eh, diciendo, en el mundo público el problema, perdón, estoy leyendo, son los recursos asignados, entonces aplicar la norma no es fácil, siempre sujeta a tema de presupuesto. Ay, te voy a decir algo, en el mundo privado también, también. Sí, lo digo con un dolor en mi corazón. Ocurre tanto en el mundo público y privado, y súper buen punto para que más o menos tengan la idea, ocurre que antes de que esto llegue a nosotros, a ustedes, que la necesitan, no, chiquillos, saben que ustedes se van a capacitar con la ISO 27001 porque tienen que aprender A, B, C y D. Yo les voy a enseñar A, B, C y D. Lo van a tener interiorizado, van a saber de qué se trata y todo el problema. Pero quizás ese A, B, C, D tendría que haber llegado hasta la F. Pero en E y F quedamos así. ¿Por qué? Porque quien presenta el proyecto, si hay algún ingeniero en proyecto acá, por favor, perdóneme, pero me ha pasado que presentan el proyecto y siempre lo presentan por menos lucas. Y yo quedo así como que, oh, mi dolor. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Es que, y me ha pasado muchas veces, es tratar de entregar lo mejor con el presupuesto que tengamos. Ya, y si es mucho, se nos escapa mucho, ahí ya empezar, como dicen por ahí, guagua que no llora, no mama, pedir más recursos si es que quedamos muy a corto plazo. Pero siempre me ha pasado en todas partes, que yo de verdad, en todas partes ha sucedido de que quedáis corto de recursos, así como que, ay, o que ya habían designado algo y el proyecto se demoró más de lo que o salió mucho más caro, hubo inflación, se disparó el dólar, lo que sea, y quedamos ahí, a media. Felipe, efectivamente, en general debemos adecuarnos a la ley y es un tema de ciberseguridad, mientras no pase nada, no es prioridad. Sí, toda la razón, Felipe. Lamentablemente toda la razón. Toda la razón. Cuando hubo la pérdida, yo creo que ustedes también tuvieron que haber sabido, cuando tuvieron las pérdidas de los datos que hubieron voy a nombrar los que el Banco Estado, las pérdidas de filtración de datos del Banco de Chile, del Santander, el secuestro de sus bases de datos, mientras no les pasó, ninguna de esas instituciones, estas que son algunas nacionales y otras internacionales, tomó cartas en el asunto. Cuando les sucedió recién tomaron cartas en el asunto. De hecho, dato, hubo un banco aquí en Chile, hace unos años atrás, que tuvo que pagar el secuestro de su base de datos completo. Tuvo que pagar por eso. Y cuando tú pagas ese tipo de secuestro, no sabes si realmente te van a entregar todo y no se quedaron con copias. Es pensando en la buena voluntad del hacker. ¿Ya? La definición y objetivo, ¿ya? Y esto ya lo estuve conversando con ustedes. ¿Ya? Básicamente lo que decíamos, po, es el marco, las pautas que nos dio de manera internacional este grupo de cabezas pensantes que se sentaron y nos dijeron, ya, esto vamos a hacer porque esto debería ser el, la columna vertebral para tener cierta seguridad en los datos, la información, todo lo que tengamos. Pero esos chiquillos, vamos a abrir un país. Aquí, mi súper dibujo como niña de 5 años. El que avisa, dicen por ahí, no es traidor. Ahí está. Ellos nos entregan una columna. ¿Ya? Imaginen que está derecha. ¿Ya? Esto es el paso uno, el paso 2, el paso 3, el paso 4, etcétera, hasta que cumplamos la norma
termine la norma, sin ningún problema. Aquí tenemos el inicio y acá el fin. Pero de aquí a acá no es un paso directo, porque del paso uno yo puedo tener que tomar muchas decisiones para poder completar esto. Una vez que completo esto, el paso 2 también puedo tener muchas decisiones. Pero una de estas decisiones falló. ¿Por qué? Porque venía mal implementada desde acá. Entonces me tengo que devolver para volver a implementar aquella que falló. ¿Ya? Básicamente nos dan los algoritmos, nos dan los pasos o la guía que sería el camino feliz. Pero por entre medio hay muchas aristas. Y entre ellas, lo que tenemos que ver son las leyes que nos rigen a nosotros. ¿Ya? Bueno, tenemos normas ISO que también están relacionadas a la 27007, la 31000, ¿ya? Que todas las van relacionando dependiendo de la industria, ¿ya? O sea, a lo mejor van a haber empresas que no les va a servir cierta ISO y a otras sí. ¿Ya? O sea, no a todas las empresas les voy a colocar la ISO 27001, a lo mejor en otra empresa necesito la ISO 9000 porque no tiene nada que ver peras con manzanas, son ISOs totalmente distintas y yo tengo que enfocarme de acuerdo al rubro donde esté. ¿Ya? Los objetivos principales, ya lo habíamos conversado, proteger la información, proteger activos de información, gestionar los riesgos, si hay riesgos que está pasando, tratar de mitigarlos, ojalá ser proactivo y no reactivo, que tal como lo dicen ustedes, que hay que adecuarse a la ley, como lo dijo Felipe, que había que adecuarse a la ley y que finalmente no es prioridad. Todo pasa a ser prioridad cuando nos atacan, cuando realmente sucede algo y nos vemos ahí contra la pared, que estoy prácticamente siendo asaltado y no nos queda nada más que llorar un ratito y tratar de salvar la situación. Ahí recién pasa a ser prioridad, lamentablemente. Esto es importantísimo, la mejora continua. Y la mejora continua depende de toda la empresa, no solamente de un área. Porque hoy en día, o sea, yo no conozco a nadie que conozca realmente a cabalidad lo que se hace en cada departamento de una empresa, ¿ya? Uno normalmente tiene una idea. Ya, yo sé que recursos humanos hace X cosas, pero no sé el detalle de su tarea diaria, de lo que a lo mejor, por decir un nombre, porque lo tengo, me aparece como el último comentario, imaginemos que Felipe está en recursos humanos, pero yo no sé el detalle de su trabajo directamente. Yo sé que es del área de recursos humanos y me imagino qué es lo que hacen dentro de recursos humanos. Pero el detalle, lo que él a lo mejor se puede dar cuenta de que necesitamos mejorar dentro de los datos que se manejan, la información que se maneja en recursos humanos, lo maneja él, no yo, porque él es el experto en su área. Entonces va a ser muy importante que ustedes, cada uno de ustedes, que son los que manejan su área, tienen expertise en lo que ustedes hacen, lo comuniquen y levanten la alerta. Yo sé que muchas veces da lata y que suceda que uno entrega la información, uno dice, es como las mamás, ¿no? Cuando pasa eso. Uno avisa, va a pasar esto, tenemos que corregir esto, va a pasar esto, no te pescan, no te pescan, no te pescan. Y en el momento que sucede, ¿uno qué hace? Se pone como jarroncito de pomaire, te lo dije y no me hiciste caso. ¿Ya? Y eso pasa en todas las industrias. ¿Ya? No solo en una, en dos, no. Todas pasa exactamente lo mismo, como para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Así que esta mejora continua, chiquillos, levanten la mano, envíen los correos a quien corresponda, eh, sugiéranlo, porque también soy consciente que hay personas que después de cierto tiempo ya no dan ideas porque sienten que cada vez que uno da una idea, la responsabilidad queda en los hombros de quien dio la idea. Pero deslícela por último, que alguien más la dé. Pero si pueden dar mejoras, háganlo.
verdad que no. Se sugiere que la mayoría de las empresas tengan un buzón, tal como se tiene un buzón anónimo para presentar reclamos, que se tenga un buzón anónimo o que tenga la alternativa de ser o no ser anónimo, de que entreguen ideas de mejoras. Se consiguen muy buenas ideas con ese tipo de buzones. Bien, hasta ahora hemos conversado sobre los objetivos del marco, qué es lo que es a manera general esta ISO. Chicos, dudas, consultas, yo sé que es harta materia en muy poquito tiempo, pero me gustaría saber si tienen alguna duda, consulta, algo que quieran consultar, que tengan preguntas. Por acá no. Ujú. Perfecto. Yo tengo una duda. Dígame, me escucho. Lo que pasa es que efectivamente, bueno, por lo que estábamos hablando de los costos y eso, porque al final Ujú, del día en el Estado yo creo que es la pobreza extrema en relación a la aplicación de las ISO. ujú, Pero quería preguntar porque me imagino que deben, porque efectivamente tú tienes que cumplir con estos objetivos básicamente que tiene la ISO, ¿cierto? sí, Que tiene que ver, por ejemplo, para nosotros disponibilidad es una de las cosas que en el fondo que es como súper importante que exista, etcétera. ujú, Pero entonces en ese sentido, cuando tú haces o empiezas a trabajar en la ISO como en una institución, por ejemplo. Me ujú. imagino yo que vas como por niveles, como que vas generando como ya súper nivel básico, después un nivel medio, ya después nivel avanzado y después nivel ISO. Algo así, sí. Una cosa así. Entonces, claro, quería preguntar porque en el fondo, para los que estamos, me imagino yo aquí, nos interesa un montón, pero vemos tan reducido o tan limitado el ámbito de acción que en el fondo creo que hay que priorizarlo. Entonces te quería Mm, preguntar si efectivamente existen estos niveles, como si lo has trabajado desde esa mirada. sí, sí, de hecho, la manera más fácil, aquí su dato para el que quiera vender ISO, la manera más fácil no es vender la ISO directamente, por así decirlo. No es la empresa, muchas veces la cabeza de la empresa, llámese gerente, director, quien sea, la cabeza de la empresa sabe que tiene que tener ISO porque le da respaldo. ¿Viste? Es como el estatus, es como tener un Bugatti, por dar un ejemplo. Es como la manzanita, que la manzanita muchas veces, independiente de las prestaciones que tenga el teléfono, chequeo aquí, por favor, yo también uso iPhone, no quiero que nadie se me sienta ofendido ni nada por el estilo, pero la manzanita, en general, eh, te genera como una especie de estatus, ¿cachai? Y la ISO genera lo mismo. La ISO genera un estatus para la empresa. Entonces, si yo voy como asesor de ISO, como quien lo ha implementado varias veces en otras empresas, que, que chuta me certifica, la ISO aparte se tienen que ir renovando, las personas que se certifican en ISO también tienen que ir renovando la certificación. Yo no vendo la ISO directamente, voy vendiendo tal como comentó la colega, voy el nivel, y cosa de que no se note que está gastando tanto y que finalmente obtiene la ISO. De hecho, las veces que yo la he implementado, pucha, yo llevo ya cuánto, tengo casi 50, llevo de los veintitantos trabajando en informática, pasado por mucho. El, el- me he dado cuenta que por lo menos a mí lo que me ha resultado con distintas empresas es eso, ir con un nivel más bajo y decirle, sabes que esto te va a servir para que te encamines a, y darle esa parte primero. ¿Cachai? Y después la siguiente y la siguiente, hasta que llegan al momento que eso le hizo. En algunas ocasiones me ha tocado que ese proceso es tan largo, ya porque no es un proceso de 3 meses, ni de 2 meses, ni nada, es un proceso tan largo, que a medio camino yo salgo de la ecuación, pero ya dejé el camino pavimentado. No es algo que me moleste o que yo diga, ay, pucha, yo empecé, no. ¿Cachai? Porque uno va en el camino, uno sabe que va saliendo y puede ir saliendo y entrando gente. Ah, ¿Cachai? claro. Pero, Y dependiendo de la naturaleza, digamos, como de tal vez como el objetivo estratégico de la institución es como lo que uno va a priorizar para poder implementar de la ISO. ¿Eso? exacto, Súper. exacto. Gracias. Ujú.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, ya. Eh, bueno, sigamos. La alineación con los objetivos estratégicos, chiquillos, yo creo que acá, dentro de todo, dentro del contexto estratégico, que no opera en aislamiento, debe integrarse con la planificación de la empresa o de la industria donde estemos, ¿ya? Que la ISO tiene que apoyar los objetivos del negocio, perfecto, que sea sostenible, que es lo que conversábamos con la compañera, o sea, que contribuye tanto a la resiliencia y la sostenibilidad de la empresa, ¿ya? Pero ojo, aquí hablan de anticipar amenazas, o sea, de que seamos proactivos y a la vez preparar respuestas. Ya, esta parte de acá, la toma de decisiones, yo creo que es la que más nos demora, la que más nos puede encontrar. Y ojo, a todas luces, en todo tipo de industria, la toma de decisiones, yo creo que a más de alguno de ustedes le debe haber pasado, que tienen claro cómo poder entregar una solución, pero no depende de ustedes decir sí o no. Y que depende de alguien de mayor rango o depende de otra área, pero ustedes ya saben la solución. Y es mientras llega ese sí y no, que es una toma de decisión de un tercero, muchas veces se atrasan situaciones. Y lo mismo ocurre en la ISO. La ISO es buenísima. Si yo la ISO la aplicara tal cual sale en el papel, chiquillo, es maravillosa. Nos alivianaría muchísimo el trabajo a todos. A todos, en la mayoría de las industrias, si realmente se implementaran las ISO como corresponde, si se aplicaran las normativas como correspondan, chiquillos, mi puesto de trabajo no existiría. Tendría que buscar otro rubro. Pero como no es así, no es tan utópico, yo diría que uno de los puntos que más nos cuesta es este. Porque no sé, a lo mejor la Andrea o Claudio, repito, tienen una súper buena idea porque tienen la solución, ya saben cómo obtener ciertas soluciones de ciertos casos puntuales que puedan ocurrir. ¿Cachai? Pero no depende de ellos implementarlo o dejarlas directamente como protocolo. Alguien más tiene que tomar esa decisión. Y esa toma de decisiones, si bien es para dar una seguridad mayor a lo que es la ISO, muchas veces atrasa buenas soluciones. Así que no se extrañen de que ustedes tengan la receta de la Coca-Cola y no la quieran implementar porque necesitan validar si realmente la van a usar o no. ¿Ya? Nos quedan, sí, sí, alcanzo a pasar lo otro. Ya. Los beneficios y oportunidades que tiene esta ISO, chicos, a nivel de todas las instituciones, es lo que yo les comentaba. Tenemos una reducción del riesgo que hoy en día se considera que está dentro del 85%. La eficiencia en procesos operativos sube en un 60%, ya que establece protocolos para casi todo. Y a nivel de institución se incrementa la confianza casi en un 70% dependiendo el público que tenga. A ver, quiero hacer un ejemplo de ustedes mismos del registro civil. 1000 años atrás, cuando saqué mi primer pasaporte, no era muy eficiente la gestión porque en esos años no estaba todo en línea. No estaba todo en línea, por decir algo. Y yo cometí, o mis padres cometieron, no sé si el error bueno, la vida los llevó a que nos cambiáramos de región. ¿Qué sucedió? Que si bien yo necesitaba el pasaporte en X fecha, por el cambio de región y pedir el traslado, se demoraron. Creo, mira, lo que lo exageré que mi mamá dijo que fue como un año, pero yo creo que fue menos,
pero la señora dice que fue como un año que se demoraron en trasladar desde Temuco el pasaporte a, no sé si era Temuco, no me acuerdo dónde lo saco, pero parece que fue Temuco porque éramos de allá, a Santiago. ¿Ok? Hoy en día ese trámite es mucho más rápido, entonces nos da mayor eficiencia. ¿Y eso qué te provoca? Que te da mayor confianza con tu público, ¿ya? Ay, me acordé. No, claro, pues se demoraron tanto porque parece que se perdió en el camino y lo tuvieron que reemitir. No, si fue un chiste, ¿sabes? Por eso digo, 1000 años atrás, cuando pasó eso. Pero con las ISO y con las tecnologías actuales, si yo las implemento como correspondieran, chiquillo, podría subir la confianza del público mucho más, muchísimo más. De hecho, yo estuve revisando portales, ojo, no oficiales, porque yo normalmente trato de traer los datos de encuesta de satisfacción y todo de los portales oficiales que corresponden, llámese cadena, lo pero a la vez trato de sacar de páginas alternativas, por ejemplo, la estadística de reclamos.cl, las estadísticas de Reddit, de ciertos reclamos que se hacen contra empresas, ¿ya? Que si bien no es oficial, no es un número que se encuestó directamente a la persona, también te da como el feedback de lo que ocurre. De hecho, entremos a pelar, después otro chismecito. No, dentro de lo que vi, si bien las instituciones de gobierno, ya registro civil, servicio de puesto interno, tesorería, todo, no tienen muy buena calificación. O sea, dentro de lo que logré armar en ese universo de distintas fuentes, registro civil estaba mucho mejor catalogado que, por ejemplo, el servicio de puesto interno. Y yo quedé así como que... Porque si bien, claro, para ustedes a lo mejor, yo lo estoy hablando, aquí lo voy a hablar como usuaria, para ustedes quizás, claro, hay problemas administrativos internos, ustedes tienen sus protocolos y todo el tema, pero a nivel de usuario, hoy en día la página es mucho más amigable de lo que era hace unos 5 o 6 años atrás, ya que es mucho más, te da mayor confianza hoy en día obtener cosas a través del portal y no necesariamente tener que ir a la oficina. ¿Se sigue yendo a la oficina? Sí, y eso no va a cambiar en mucho tiempo, pero sí, hoy en día la página te genera cierta confianza para obtener varios documentos, aunque deberían haber más trámites en línea, pero con el tiempo, paso a paso. Yo creo que los van a ir priorizando de a poco, ¿ya? Y las oportunidades de esto que tiene de transformación digital segura es lo que yo les comentaba. Por ejemplo, no sé, Claudio puede decirme que quizás se- por dar un ejemplo, a lo mejor Claudio tiene que escanear o tiene que revisar documentos de X y tienen que quedar en una nube, en un respaldo, en el papel y todo, ¿ya? Pero a Claudio, no le entregaron un escáner de estos bonitos chiquititos que se usan hoy en día, que son como una regla de 30 centímetros, y que uno coloca el documento y sale, y solamente escanea. Sino que le entregaron estos escáneres antiguos que eran gigantes, que uno coloca la hoja, que si se te mueve el cable ya no hay conexión, ¿cachai? Se pierde tiempo. Claudio quizás podría sugerir como innovación ingresar que cambien el tipo de escáner, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido y adicionalmente los escáneres nuevos tienen un protocolo de seguridad adicional a lo que tenían los escáneres hasta el año 2021, si no me equivoco, si la memoria no me falla, ¿ya? Porque también cada artículos, todos los artículos tecnológicos chiquillos han ido evolucionando. Hay un salto súper grande entre la seguridad que tenía un notebook del año 2018 al tener un notebook del año 2023, por dar un ejemplo. No voy a hablar de los actuales porque es como muy encima la tecnología, pero sí hay brechas bastante grandes en seguridad. ¿Ya? Migración, chiquillos, a la nube sería ideal. Y ojo, ojalá, si alguien
le gusta el tema de la nube, le gusta el tema de AWS, de Azure, de GPS, que es el Google Platform, de lo que sea, ojalá trabajen con sistemas de multinubes. Porque si se repite lo que pasó el lunes, que es que se nos cayó la nube y se cayó la empresa, no nos sirve. Ojalá fuera sistema de multinubes con alguien que sepa manejar los costos de las distintas nubes. Es como una mamá organizando la casa, por darle un ejemplo. O alguien que sea responsable de un hogar que tiene que organizar los costos. Es lo mismo. Si uno trabaja con multinubes, tiene que organizar muy bien los costos que tiene y si uno lo sabe manejar, finalmente se termina ahorrando. ¿Ya? Chicos, antes de continuar, ¿tienen dudas, consultas hasta ahora? No, sí, sí, no, sí, no. ¿No? No. Ya, perfecto. ¿Les parece tomar 10 minutos para que vayan por un café, un vaso de agua X y volvemos? Ya. Chicos, Ok, ya van a ser 10 minutos. Yo tengo las 16:01 a las 16:11 volvemos. Pero espero hayan alcanzado a prepararse un cafecito, tomar agüita, haz lo que necesitarán. Ya, bueno, cuénteme, ¿alguien me levantó la mano? ¿No? Lo soñé. quiero reiterar, por favor, Sabina, con Ujú. respecto al día viernes, nuestra clase sincrónica es a las 9 de la mañana, para que por favor no se los olvide, ¿ya? Y el término sincrónico es el 5 de noviembre. Muchas gracias. Ay, gracias, Oscar. Ya, ya, chicos. Bueno, vamos a continuar con nuestra última patita en este rato, ya un ratito nada más. Nosotros estábamos hablando de las oportunidades de transformación de digital segura, ya que va muy de la mano con la innovación de seguridad y la cultura organizacional. Bueno, lo que yo les comentaba antes de irnos a este pequeño break era el tema de la migración a la nube, que ojalá si alguno de ustedes es del área, por favor, traten de convencer o de interiorizarse qué es lo que es trabajar con multinube, que realmente es conveniente, si bien en un inicio se ve como un gasto adicional, un gasto extra, créanme que a la larga es una muy buena inversión y te ahorra detalles. Como, repito, lo que pasó el lunes con AWS, que se cayó, que hubieron instituciones que tuvieron que dejar de funcionar. O sea, cada institución que trabaje con algún tipo de transacción que no funcione, por minuto es muchas, muchas, muchas lucas las que se pierden. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera la opción de poder afirmarme de otro lado porque tengo un respaldo, eso es maravilloso. Implementación del Internet de las Cosas controlados o del IoT. Sí. De hecho, yo no sé si lo tendrán ustedes o no allá, pero una de las cosas en cuanto a seguridad es que, por ejemplo, no se permiten usar los USB en los computadores. Yo sé que algunos me van a odiar por eso. De verdad que sí lo sé. Pero lamentablemente las empresas sufren muchos ataques internos y no porque la persona, no porque, me voy a poner como ejemplo yo, no porque Sabina Romero haya querido llevar un pendrive infectado. Si yo no fuera del área de informática, yo no sabría si mi pendrive puede estar infectado o no. A lo mejor yo tengo un antivirus, pero el antivirus es básico. Ya, o sea, no es garantía de que no me vaya a suceder nada. Ya, así que una medida que se podría adoptar, que va dentro de la seguridad para evitar posibles ataques, para no tener brecha de seguridad,
Para resguardar mis cosas es eh, tener un Internet de las cosas, esta es la sigla, la abreviación IoT, controlado, controlado. A lo mejor no lo saben porque no son del área, pero les voy a contar una historia. Yo soy mucho de contar historias. Les voy a contar una historia de este caso. El Internet de las cosas hoy en día se utiliza mucho. Mucha gente tiene Alexa, tienes refrigeradores inteligentes hoy en día, las robotinas, estas redonditas, eh, también las barredoras automáticas, que muchas se pueden conectar directamente a nuestros equipos móviles. Y no está mal, a mí me encantan. A mí me encantan, de verdad me encantan, pero no las uso. Es decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque todavía no son completamente seguras. Se presentó el caso, creo que fue en Nebraska, en Estados Unidos, de una persona que tenía su casa con el internet totalmente digitalizada, o sea, el refrigerador le hacía la lista del supermercado, hacía las compras, si habían productos que estaban por caducar avisaba, daba alerta, salían las robotinas, yo les digo robotinas, pero las aspiradoras a las barredoras eléctricas a limpiar, ¿cachai? Sin necesidad de que les avisaran. Las luces estaban programadas, se prendían y se apagaban de acuerdo a la programación que había dado la persona. El closet, que me llamó mucho la atención, el closet también lo tenía con un sistema que hizo con Arduino, hermoso, donde controlaba humedad y todo el tema para que la ropa no se le pusiera de onda por la humedad que cuando queda guardada, etcétera. Y esta persona, a la vuelta de unos meses, se dio cuenta que de su saldo bancario empezó a perder plata, pero era dinero chiquitito, par de centavos, 50 centavos eran las transacciones más grandes. ¿Qué pasó? En el Internet de las cosas, que si bien, repito, es maravilloso, nos va a solucionar la vida a muchos, o sea, si yo existiera de manera accesible un robot que llevara la ropa sucia del dormitorio de mis hijos, que son adolescentes, a la lavadora y que hiciera todo el proceso y después las sacara y se las dejara, yo lo compraría. Sí, pero no existe todavía. Em, ¿Qué pasó con esta persona? Que dejó expuesto todos sus datos, dejó expuesta su vida digital, la dejó a manos de cualquiera. Entonces, al quedar a manos de cualquiera, ese cualquiera accedió a sus cuentas sin ningún problema, porque básicamente, si el Internet de las cosas no es controlado, chiquillos, es como que ustedes dejaran abierta la puerta de la casa y se van de vacaciones 2 semanas y no le avisan a nadie. Es muy similar a eso el tema del Internet de las cosas. Así que les pido que tengan cuidado con esos, con sus equipos chiquillos. Hay muchos que descargan. La moda del momento es Magis TV. Si van a usar Magis TV, chiquillos, en la red de su casa o de su celular, en esa misma red no usen su cuenta bancaria. Quizás no les va a pasar nada nunca, pero va a caer una, dos o tres personas que pueden perder todo por usar ese tipo de aplicaciones. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. ¿Ya? Así que esto hay que tener cuidado. La adopción de la inteligencia artificial. Chiquillos, a mí me encanta la inteligencia artificial. Tengo que reconocerlo. Soy una de sus fervientes que motiva que lo utilicen. ¿Ya? Sobre todo los modos agentes, que los encuentro maravillosos, ¿ya? Pero tiene que ser con responsabilidad, ¿ya? Yo no puedo copiar y pegar datos, yo no puedo hacer esto, control C, y después pegarlo en ChatGPT, en Cloud, DeepSeek, en Chrome, en porque hoy en día ya tenemos muchísimas IAs.
porque le estoy entregando información. Las IAs no solamente alimentan el servidor de quien las creó, están alimentando la red. Es parte de su huella digital. Si alguno acá, no sé, Mauricio quizás o alguien más, usa o ha usado en algún momento IA, eso que doy es parte de su huella digital y perfectamente podría hacer el ejercicio de preguntarle a la IA que le dé el perfil de cómo es él. ¿Qué podría decir la IA de todo eso? Hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien me iba a hablar? Perdón. Sí, yo, de Mauricio por acá, hola. Mauricio. Sí, efectivamente, lo que dices tú, yo me imagino que ya una gran parte de los trabajadores ya está usando IA. Entonces, Ujú. eh, siento yo que tal vez verlo como algo malo ya hay que empezar a conocer los efectos que produce usarlo, porque yo creo que ya es algo que ya no tiene vuelta atrás, es algo que ya como van cambiando los tiempos, es algo que ya es parte de mí. Entonces, esa era como una acotación que yo quería hacer. Perfecto, gracias. Sí, de hecho, las IAs, tal como dice Mauricio, son buenísimas. Chiquillos, a mí me encantan, de verdad que son buenas. De hecho, yo acá tengo varias bueno, Figma es para otra cosa, pero esta es de matemática, porque así como ustedes me ven dando clases, yo también estoy estudiando, estoy sacando un magíster y una ingeniería a la vez en la Andrés Bello. Entonces, hay cosas, sobre todo en cálculo, que se me han olvidado y yo me apoyo con esta IA, ¿sí? Para repasar mis ejercicios por los momentos que me toca dar las pruebas y todo, y explica súper bien, ¿ya? Yo me apoyo en eso. Pero esta, que es una de las más comunes, chiquillos, no es mala, pero repito, denle la capacidad de que pueda razonar. No va a dominar el mundo, todavía no llega al nivel de la Skynet, ¿ya? No es como Terminator que nos va a dominar y todo el tema, no. Pero sí denle la posibilidad, al usar la versión como agente, en el modo agente, que les pueda debatir, no que les lleve la mente. Porque fíjense en ese detalle, la IA y todas las IAs tienen el tenor de ser complaciente con el usuario. ¿Ya? Denle el prompt es la forma que uno escribe, que normalmente, por ejemplo, yo le puedo, no sé, puedo decir, eres un profesor y tienes que explicar la ISO 27001, la 2022, a niños de 12 años. ¿Ya? Por dar un ejemplo. ¿Qué tienen que darle ustedes? Un rol. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer? Y que les den, y que la IA decida cómo lo va a intentar explicar. Y ahí ustedes, después que él le dé su primera explicación como dato, chiquillos, cuando él les dé su primera explicación, ya sea la IA que ustedes quieran utilizar, recién ustedes empiecen a imponer consulta. Ahí generen un chat con la IA. Si ustedes quieren hacer fórmulas en Excel, si quieren usar macros, si necesitan redactar correo, cualquier cosa, chiquillos, tienen esa opción. Es hermosa. Yo creo que a lo que mejor estudiaron antes de que fuera no sé el target de la edad que tengo, chicos de del grupo, la verdad, pero yo soy de la vieja escuela, que no se me note, es otra cosa, de los que tienen que ir a la biblioteca para conseguir información. Eh, Imaginen si nosotros hubiéramos contado con estas herramientas en ese tiempo. Pero aquí lo que le falta a la IA, y por eso les digo, denle la potestad de que pueda tomar decisiones como que los puedan rebatir cosas. Em, Falta como la bibliotecaria que te guiaba. No sé si alguno de ustedes
logró ir a esa... Si no, chiquillos, se me cayó el carnet al -3, me disculpen. Pero cuando tú ibas a la biblioteca, cuando yo era chica, cuando era adolescente, estaba estudiando la U, todo el tema, eh, nosotros no sé, ¿sabes? Necesito un libro en esos años de Sichar. Y la bibliotecaria prácticamente te llevaba de la mano o te indicaba dónde era. Y tal como en las películas antiguas, aparece paseándose por atrás y de repente te miraba el libro y te decía, "Mm, mm, te estás enfocando mal", y te iba y te cambiaba el libro. Eso le falta a esto. Realmente sea una guía. La versión agente de las IAs, chiquillos, es la mejor versión porque los van a ir orientando. Si alguien no la conocía, lo invito a que se interioricen. Hay hartos videos en YouTube, hay harta información en todas partes sobre esto. ¿Viste? Y les va a entregar toda la información. Acá, miren, este es el modo agente, ¿ya? Entonces, me está indicando que va a buscar la forma más sencilla y accesible para explicarle a niños de 12 años. ¿Ya? Trabajó durante 2 minutos buscando distintas fuentes, ¿ya? Y la ventaja que tiene es que te deja las fuentes de donde las sacó. Esas cosas tú te vas dejando en las fuentes. Y básicamente aquí está diciendo lo mismo que hemos hablado en este rato, ¿ya? Bueno, aquí aparte está dando los anexos donde uno tiene que ir buscando, ¿ya? Las novedades que trajo la versión 2022, que la agrupación de controles se pasó de 114 controles a 93 porque se optimizaron, se reagruparon los temas más importantes, los 14 en vez de 14 dominios. Se planifica la planificación de cambio, la división de algunas cláusulas, la 9.2 y la 9.3, ¿ya? Y nos hace un cuadro resumen, ¿ya? Y además te da la chance de que hagas las comparaciones o te explica cómo lo podrías explicar a un niño. Y aquí están todas las fuentes que utilizo. Yo esto lo encuentro mucho más agradable y mucho más certero que cuando uno pregunta directo. Un segundo. Cuando uno pregunta directo sin contexto. ¿Ya? Felipe, cuéntame. Si quería hacer una consulta respecto, bueno, Ujú. desde la ignorancia pura, porque yo no soy muy conocedor de este tema, pero la NSH 27000-2023, ¿qué diferencia hay con con esta norma? Y si es que podríamos también hablar de eso en el curso. NSH, ¿cuál? La 27. Te escuché cortado, perdón. 27001, 27001, ¿Ya? 2023, que creo que es la norma chilena. Sí, esa es la norma chilena. Como ¿qué otros aspectos se consideran, aparte de lo que ya hemos dicho? Porque era un tema también que se quería tratar en este curso. Sí, de hecho, viene en la clase del viernes, pero para adelantarlo, lo mismo. De hecho, la norma chilena lo que hace es que define los requisitos exactos para nosotros. Por ejemplo, sí o sí te obliga a dar Por- tiempos. Ya, la ISO siempre te habla de tiempos altos, ¿cachai? Así como que puedo tomarme un mes como 6 meses. La norma chilena me exige como requisito que tenga tiempos acotados y que los tenga, ¿cachai? Que los cumpla, para que más o menos tengan. ¿Qué más es que sea relevante para un contexto? Em, Tiene un cambio, no quiero mentir, pero en la parte de recursos y apoyo, la cláusula 7 se amplía el tema de los recursos, las competencias, la concientización y la comunicación y el control de la documentación. Que ese es importante. Me acuerdo por el control de documentación, porque nosotros sí o sí tuvimos que contratar gente que fuera bibliotecnólogo para que nos ayudara a hacer la documentación exigida por esa normativa. Porque la ISO en ese caso, la documentación no es tan rígida como la que necesitamos en la norma chilena. Y lo otro que aplica en eso son las no conformidades, que me imagino que ustedes las han escuchado alguna vez. No sé si alguien ha escuchado ese término, una no conformidad.
Sí, no, sí, no. Parece que no. Ya, la no conformidad, chicos, Y sí, sí, con la... perdón, tiene que ver ya, con las ISO en gestión de sistemas de calidad. exacto, Cuando uno establece un procedimiento, establece un requisito y alguno de esos puntos no se cumple, eso se genera, se observa, digamos, como una no conformidad. En un lenguaje de auditoría, una observación, ¿cierto? exacto. Ujú, Pero un incumplimiento, básicamente. exacto. Pero una no conformidad, yo por lo menos, si ustedes me preguntan, si no existieran las no conformidades en la implementación o después de la implementación de una ISO, me preguntaría qué estamos haciendo mal. De verdad me preguntaría qué estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque claro, todo puede funcionar bien durante un tiempo, pero la regla es que todo tiene que fallar en algún momento. ¿Por qué todo tiene que fallar? Y aquí es culpa del capital humano. Y lo voy a decir, chiquillos, no existe el sistema perfecto, no existe la normativa perfecta. Es imposible que después que se implementó algo, como lo comentó Felipe, lo comentó Lorena, que después de las ISO, la 9001, que es la de calidad, la auditoría y todo eso, que independiente yo pase la auditoría, yo haga todo, que después yo no tenga una no conformidad. Debería tenerla, aunque sea una en la vida. Pero si no se me presenta nada, hay que averiguar por qué pasó eso. Te van a decir, pero ¿por qué si no debería ser así? Chiquillos, habiendo personas, estando nosotros, las personas metidas en algún tipo de proceso, siempre van a haber errores, por muy cuidadosos que seamos, por muy cuidadosos. En el área de TI, en el área informática, nosotros tenemos un concepto que cada vez que hacemos una mejora o un cambio grande a ciertos portales, hacemos paso a producción, ¿ya? De esos pasos a producción, les repito, yo llevo muchos años en el cuento, conozco muchos lenguajes, tengo un stack tecnológico que se ha ido adecuando de acuerdo a los tiempos, pasé de programar por así decirlo, pasé de la suma y la resta hasta cálculo integral, y es como súper amplio mi conocimiento en ese sentido, pero sería soberbio decir que nunca me he equivocado y que esa equivocación no trajo consecuencias, porque sí las traen. Sí las traen. Imagínense, se les corre una columna del Excel. O identifican mal la separación del decimal o del punto. O se agregan, en el caso de los contadores, agregar ceros a la derecha y no a la izquierda. Las consecuencias pueden ser terribles. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre, por lo menos en todas partes, yo les digo, si les aparece una no conformidad, no se asusten. Véanlo como una oportunidad de mejora. Que se aborde, claro, en el momento la no conformidad, dependiendo de quién la presente, chiquillos, porque para gustos colores, puede presentarla a alguien súper relajada, no sé, pues, Lorena me puede decir, ¿sabes? Loreto, perdón, me va a decir, ¿sabes? Te voy a presentar una no conformidad porque este y este otro proceso fallaron. ¿Cachai? Tengo dos opciones, o lo tomo mal y me ataco y me trato de ir en contra de Loreto para justificar que no me coloque la no conformidad, o lo tomo como una opción de mejora. En lo personal, yo siempre las no conformidades, que no he tenido muchas, las tomo como opción de mejora. No es como me ha sucedido, como digo, me ha sucedido que me han presentado en algún momento una no conformidad que la persona que la presentó poco menos iba a acabar el mundo por ese error. No era tan así, pero como que lo presentan así. Eso también, chiquillo, para tener que, si no, me imagino que ustedes sí lo manejan, pero yo me acuerdo que en mis tiempos, en mis principios, no manejaba muy bien ese tipo de situaciones. Lo aprendí con el tiempo. Que al principio era como que, pero si no es tan grave, ¿por qué si el paciente no se va a morir?
Solo tengo que darle 2 paracetamol, pero eso incluye esta normativa, ya por si acaso. Como que alineó mucho lo que es actualmente las normativas chilenas con la ISO. Perdón, se movió. Con la ISO. Así que, y lo vamos a conversar bien ya, yo creo que en la siguiente sesión, en la del viernes. Ya, sigamos con esto. En la transformación, bueno, en la cultura organizacional, también lo que yo les comentaba, que aquí cada empleado es un agente activo de protección. Chiquillos, de verdad, si ustedes dan consejo, háganlo, den la idea. Ya, yo sé que lo que les comenté en el bloque anterior, yo sé que muchas veces cuando uno lleva cierta cantidad de años en una empresa o en un cargo, sabe que si da una idea, finalmente pasa a ser nuestra responsabilidad. Y no queremos echarnos nada más al hombro. Estemos claros, sí, yo lo sé. Yo también he pasado por eso que digo, ay, si doy yo la idea, me va a ser mi responsabilidad, ya no puedo echarme nada más a la espalda. Si ustedes consideran, porque eso va a depender de cada uno, va a depender de la Andrea, de Claudio, de Constanza, Felipe, de Loreto, ya de Mauricio, va a depender de ustedes, de Roberto también. Si ustedes consideran que esa idea es necesaria que se aplique en una empresa, si no existe esta opción del buzón de sugerencias o reclamos anónimos, deslícenla con un compañero. ¿Cachai? Mira, podría quizás hacer esto como mi mamá me decía, me metía ideas a la cabeza y pensaba que eran mías después. Mentira, era ella la que me manipulaba. Porque hay ideas porque a veces ciertas personas se quedan calladas que pueden salvar un incendio de una institución. ¿Ya? Así que, repito, mi sugerencia, si no cuentan con un buzón de ideas o de reclamos que sea anónimo, sugiéranlo para que la gente los vaya tomando, la empresa lo vaya tomando, o vean cómo pueden hacer llegar esa idea que a lo mejor les va a evitar un futuro dolor de cabeza a ustedes. ¿Ya? Porque normalmente a nosotros se nos ocurre una idea o una solución o una mejora cuando nos damos cuenta de que un protocolo, un procedimiento X está funcionando mal y yo lo puedo mejorar porque ya descubrí cómo realmente se hacía, cuál era la maña, entre comillas, que tenía. Bien. Sí, eso como se los dejo acá como datos, gente activa. Ya, la formación y sensibilización continua, ya, la responsabilidad compartida, comunicación efectiva de riesgo. Ya, esta comunicación efectiva de riesgos, chicos, tiene que bajar directamente. No conozco la estructura de registro civil, pero me imagino que deben tener como una estructura del área de ciberseguridad o el área de riesgo. Ellos tienen que bajar y es súper importante que le estén comunicando los riesgos que se vayan actualizando. Por ejemplo, el uso de ciertas páginas, el uso de la IA, que también es, como, vuelvo a decir, es buenísima, tiene riesgos, pero los tenemos que mitigar. Y para mitigarlos, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que educar, ¿ya? Reconocimiento de las buenas prácticas también, ¿ya? La integración con otros sistemas, en este caso yo me enfoqué con los sistemas internacionales, ya en la siguiente vamos a empezar a hablar más de los sistemas nacionales, ¿ya? Tenemos con la ISO 9001, que es la ISO de calidad, que de ahí vienen las no conformidades. Tenemos la ISO 20000, que es servicio TI, que básicamente casi la mayoría de los informáticos los manejamos de una u otra manera, que también nos da regulaciones, entre comillas, también nos explica que tenemos que estar muy de la mano con la 27001 por el tema de la seguridad de la información, etcétera. Ya, la ISO 22301, que es la de continuidad de procesos, que es lo que estábamos comentando recién, qué sucede si yo no tengo acceso a ciertos datos, interrumpo la continuidad de mis procesos. Y la 27000 se me fue un 7, perdón, la 27701 está bien, de privacidad de los datos. ¿Qué es la privacidad en general? La privacidad de la información. Si alguien es de la vieja escuela, antiguamente se llamaba seguridad de la información, que abarcaba todo.
¿ya? Y la estructura de esto es de alto nivel, se considera que la ISO es de alto nivel. ¿Qué más? La ventaja de esta ISO, como se complementa con la otra, es que me ahorra cierta documentación, pero integra nueva, ¿ya? Bueno, la típica, si no, esto ya lo tienen porque viene de tal ISO, agreguemos esta otra. Pero si yo no tengo, por decir algo, estoy implementando la 27001, ya, y la 27001 por el tema de las no, por el tema de seguridad y continuidad, tiene documentación que está dentro de la 22301. Pero si yo no tengo esta documentación en esta ISO, acá sí me van a obligar a tenerla. ¿Ya? Si tengo esta y esta, ya solamente debería cumplir con la documentación o con ciertos parámetros que me faltarían de esta nada más, sin tener que sumar esta de aquí hasta acá. Pero si no, hay que hacerla desde cero prácticamente. ¿Ya? Y las ISO siempre, chiquillos, siempre se integran con otros sistemas. Hoy en día no quedan ISOs, si no me falla la memoria, creo que ninguna ISO trabaja por sí sola. Siempre se puede integrar con otras normativas, bueno, cada país adapta ciertas normativas a las ISO y además se pueden integrar con otras ISOs que están vigentes hoy en día. ¿Ya? Y en cuanto a la gestión de riesgo, ¿qué les podría comentar de esto? En la gestión de riesgos, yo creo que también a los que conocen de la ISO 9001 tienen que evaluar el contexto del riesgo. Es como la mesa de ayuda, lo que suena la mesa de ayuda general, ya no estoy hablando solamente de la de ustedes. Las mesas de ayuda normalmente tenemos niveles, ¿cierto? Nivel uno, que es como, ay, se me olvidó la contraseña o X, y la persona que está atendiendo el teléfono o presencialmente le dice, ah, ya, reinicie, puede solicitar su contraseña nuevamente a través del portal, vaya por bla, 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 y va dando las instrucciones. ¿Ya? Pero ese es como el contexto más básico. Después, no sé, sabes que estoy tratando de ingresar al portal y dice que tengo otra sesión abierta. Ah, ya, ahí como que nos cambia la dificultad. Ahí como que, pero si usted está entrando recién, ¿por qué tiene otra sesión abierta? Y ahí empezamos como que, "Ay, a lo mejor se metieron a su cuenta". Si hablamos, por ejemplo, si fuera en el banco, ¿ya? Eh, Ese es como otra. Ya hago otro nivel más alto que te digan, no sabes qué, hicieron transacciones desde mi cuenta y yo no fui. Ya ahí hablamos de fraude, de robo, de suplantación de identidad, de un montón de cosas. Entonces, de acuerdo al nivel y al contexto, yo voy dando ciertas prioridades, ¿ya? Entonces, tengo que, de acuerdo al contexto, siempre se nos van a quedar casos bordes afuera, pero los casos comunes los podemos definir de acuerdo al alcance y criterios de evaluación. Ya para que se entienda, siempre va a existir el caso borde, ese que no le pasa a nadie, que es como el amigo Yujin o la persona que tiene mala suerte o quemada, que no, pero ¿cómo te va a pasar eso? Y sí, le pasa. Ya, o sea, no sé si se acuerdan de Pablo Herrera en en un festival de Viña, que el compadre, todas las desgracias de ese festival le pasaron a él. Una paloma le defecó estando en vivo, se fracturó una pierna en la piscina del hotel, estaba cantando, la guitarra también le falló, le pasó todavía por Yujin. O sea, él es como la representación de un caso borde. Todo lo malo que le podría pasar a alguien le pasó a él en como 3 días. ¿Ya? Y esos casos bordes en empresas también se dan, o en algunos riesgos. Una vez que tenemos los contextos, podemos hacer la identificación de este riesgo, nivel básico, medio, avanzado, dependiendo de lo que estemos realizando y dependiendo del tipo de industria también. Se analiza, luego se hace una evaluación y priorización, se hace el tratamiento y después monitoreo y revisión. Aquí voy a aplicar un ejemplo de la banca, ¿ya?
Ustedes me imagino que saben, ya sean como usuario o a lo mejor por conocimientos propios, que por lo menos acá en Chile los bancos debemos sí o sí funcionar 24/7. Debemos, dijo la bolsa como si yo fuera dueña de banco. Hace trabajadora más. ¿Ya? Eh, Tenemos que funcionar, nuestros clientes tienen que tener acceso a nuestras plataformas digitales 24/7. ¿Qué sucede si no funciona? El área que corresponda, el área TI, el área de urgencias que corresponda, aparte de llorar y hacerse bolita 5 minutos, tiene que dar solución. ¿A qué me refiero con dar solución? De que pueda volver a estar operativo pronto. ¿Por qué? Porque si no funciona, son multas. Y aparte, si yo tengo el servicio, si vamos más hacia arriba, ¿dónde está continuidad? Ay, se me perdió la PPT. Pero si yo no tengo el servicio, estoy faltando a la continuidad. Y es uno de los pilares de lo que necesito también dentro de la ISO. ¿Ya? Entonces, el proceso de riesgo, chiquillos, se va a evaluar de acuerdo al contexto que tenga y la priorización de lo que sea. Priorización afecta a un cliente, ya no tiene tanta prioridad. Puedo ver algo más urgente, por decir algo. Si lo que ustedes están realizando afecta a 10 o más, ya como que quizás me podría preocupar. Pero si es algo que afecta a todos sus usuarios o al más del 20%, ya hay que correr. Hay que correr. ¿Ya? Y esto que también nos dice cómo se va a tratar el riesgo, ¿ya? Los controles, cómo vamos a mitigar, transferir. Aquí te voy a hacer, primero mitigamos, se transfiere cualquier cosa y luego después damos las opciones para poder evitar que se repita lo que nos sucedió. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchos ataques que se hacen a través de correo electrónico, los llamados phishing, que llegan, o bueno, hoy en día también por mensaje de texto, ¿ya? Muchos fraudes, muchas personas que se logran ir metiendo información o instalando virus a través de este tipo de sistemas, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de las empresas hoy en día tiene lista blanca y lista negra de correo. ¿Ya? Puede suceder que quizá alguno de ustedes alguna vez no le llegue el correo de alguien de X empresa porque el dominio está considerado de alto riesgo. ¿Ya? Y eso es una medida, pero y esas medidas, como se van considerando y son automatizadas, muchas veces tenemos que ir mejorando la mano y es importante que ustedes vayan avisando. Por decir un nombre, Roberto es del área de recaudación de registro civil. ¿Ya? ¿Y qué hace Roberto? Todo lo que llega en el día, que se paga a través del botón de pago que tiene el registro civil por WebPay o por Transfer, etcétera, le tiene que llegar él lo saca de una cartola, lo tiene que revisar y todo el tema. ¿Ya? ¿Qué sucede si un día Roberto falla el botón, falla algo y no lo puede gestionar? ¿Sí? No, o peor, ya no se hace manual, yo ya no reviso manual, es un proceso automático y no me doy cuenta que dejó de funcionar, que está fallando. ¿Cómo puedo evitar eso? ¿Ya? La ISO también se preocupa de eso, de que cualquier cosa que yo crea que está funcionando, después deje de funcionar y yo no me dé cuenta. ¿Ya? Eso les va también, ojo con eso, les va a ayudar. Y esto lo tenemos siempre en monitoreo y revisión y siempre existe, debería existir en cada equipo de cada empresa una persona que tuviera, además de sus funciones, que yo sé que una lata cargar más a la gente, pero sí debería haber alguien por área que recopilara información de qué podríamos hacer de mejoras a través de un monitoreo. Y la revisión es parte del control de calidad que se hace en las empresas.
¿Ya? Las herramientas para la gestión de riesgo, que son las que normalmente utilizamos en las otras ISO o que se utilizan en varias partes, que entre ellas tenemos las matrices de riesgo, los análisis FODA, el mapa de calor y alguno que otro software especializado. Este es bonito. Ay, me va a salir lo de informática. Es bonito, pero a veces tanto color me marea. Tengo que reconocerlo. Estos son bonitos. Pero vamos hablando de las herramientas para la gestión. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes dentro de su área utiliza algún tipo de herramienta o tiene un control propio para identificar posibles errores o posibles problemas que van a tener a futuro? No por acá. Ya. O sea, nosotros en la unidad de auditoría interna, Ujú, bueno, Loreto Salso por aquí, yo trabajo en auditoría interna. ujú, Nosotros, en general, nuestro trabajo trabaja, o sea, con matrices de riesgo, digamos, con la matriz de riesgo institucional. ujú. eh, bueno, en realidad, nosotros hacemos nuestras propias matrices, digamos, de los procesos que vamos a revisar, identificamos riesgo, probabilidad de exposición, y en base a eso, ¿cierto? Es que Ujú. identificamos los puntos que revisamos en los procesos. Titi. Eso, esa como herramienta en el fondo hoy día. Esa están utilizando hoy en día. Sí, Déjenme ver si encuentro. la unidad de capacitación lo mismo, también tiene la matriz de riesgo institucional. Se Ya, apega a esas perfecto. normas. Ya, perfecto. Más o menos, esta es una matriz básica, la acabo de sacar de internet, pero esta es una matriz básica que tenemos. No, no me quiero suscribir, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Que no, por si alguien no la conocía. Muchas gracias, chiquillos, por sus comentarios. ¿Ya? Las matrices de riesgos o cualquier herramienta que vamos a utilizar para ver la gestión del riesgo que puede tener nuestra empresa, chiquillos, lo ideal, yo sé que no siempre ocurre. Ya no nos vamos a engañar, no nos vamos a ver la suerte entre gitanos, pisar la cama entre superhéroes. No, yo sé que no siempre ocurre. Pero lo ideal es que todo este tipo de herramientas, ya sea matrices de riesgo, los mapas de calor, el análisis FODA o los tipos de software especializados, es que nos alerten, ojalá antes de que quede alguna escoba, ¿cierto? Que nos avise antes de que se va a derramar el agua. Que tenga una alerta, sería lo ideal. No siempre es así, ¿ya? Yo estoy consciente de eso. Pero para allá la idea es apuntar ese, este tipo de herramientas de gestión, chiquillos. ¿Ya? Ojalá que nos avise, o sea, tener algo. Yo por eso les digo, para mí esta me encanta. Si yo trabajo con, de hecho, para que se hagan una idea, yo trabajo con dos monitores que estoy programando normalmente y aparte tengo un monitor arriba que voy viendo que tiene me va diciendo las transacciones, si estoy teniendo ataques, si están tratando de hacer denegación de servicio al sistema, etcétera. Y claro, yo normalmente no lo estoy viendo porque estoy, no sé cómo estoy con ustedes, estoy mirando la pantalla que tengo acá, que acá tengo la presentación y al lado de acá tengo el Zoom, donde les hablo directamente. Entonces estoy así, pero le tengo unos colores tan fuertes cuando se provoca algún error que aunque no la mire directamente, me va a dar la alerta. Y esa alerta que me provoca, en el caso mío, por lo menos lo que yo realizo, me ha permitido evitar posible catástrofe, que se me derrame el agua que está cayendo al vaso. ¿Ya? No siempre estoy ahí, pero sirve bastante, ayuda muchísimo. Las matrices, chiquillos, cualquier herramienta que ustedes tengan de gestión, cualquier cosa que ustedes y a lo mejor ni siquiera algo que fuera pasado en la universidad, en una capacitación o algo. Si ustedes tienen cualquier sistema de alerta, les va a servir. Loreto, cuéntame. No, es que te quería decir que eso que tú estás señalando, yo creo que, mira, yo he trabajado en 5 instituciones públicas. ¿Ya? Nunca he visto que exista un sistema, o sea, o al menos la matriz de riesgo en esa lógica, digamos. Me encantaría saber, yo no sé si en el sector privado, yo me imagino que, claro, bancas, no sé, los que trabajan en Ujú. fraude, me imagino, así como tú dices, pues tener unas pantallitas ahí, pero y acá no lo sé.
No sé, no sé si que está él, si a lo mejor en la subdirección de operaciones tendrán algo así, pero, ay, no, es como, perdón, pero Es sería como un una sueño. utopía. Es Sí, como una utopía. sí, la verdad es que Me, sí. me pasó, en su momento Pero, también me pasó. pero sé que existe, La idea pero es, chuta. es apuntar hacia allá. Yo les digo, no va a ser en un día, en dos, en tres, ni en cuatro. Los cambios parten de a poco. Entonces, los, sigamos con el Banco Estado. ¿Cuántas caídas no ha tenido para llegar, entre comillas, a estar un poco más estable hoy en día? Han sido años de procesos. Santander, que es un banco internacional, por dar un ejemplo, que tiene todas estas alertas, aún así tiene problemas, aún así se cae, no son infalibles. Sí, mi sugerencia es que si ustedes mismos ya descubren ciertos patrones, como los videojuegos, si uno descubre un patrón de algo que a futuro podría ser que genere una incidencia o un incendio dentro de la empresa o se derrame el agua, que ustedes traten de identificarlo y crearse su propio control. ¿Ok? Por ejemplo, en el lavado de activos, cuando se da el lavado de activos en la banca, que de hecho por cualquier parte, una alerta que se podría decir es cuando uno recibe plata y la cambia mucho entre varias cuentas. Que esas mismas 100 luquitas pasaron por 8 cuentas distintas en menos de media hora. Por otro un ejemplo, ese tipo de patrones que se da en banca, si hay algo similar en lo que hagan en el área de ustedes, por ejemplo, no sé, por decir algo, yo cuando trabajé en una empresa de telefonía, si me llegaban cierta cantidad de contratos con los mismos errores, yo ya cachaba que me iba a quedar la escoba porque una sucursal se mandó un condoro o X personas se mandó un condoro. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de controles creo que los podrían quizá implementar de a poco, sin conocer lo que hace cada uno en su área. ¿Ok? Traten de ver patrones. Piensen que es como un videojuego. Yo todo lo paso a videojuegos. Piensen que es como un videojuego. Si yo veo el patrón, puedo ganarle al jefe. A lo mejor me voy a caer en el camino. 20.000 veces me voy a caer, 20.000 veces me van a matar. Pero la práctica es el maestro. Tarde o temprano voy a encontrar el patrón adecuado para yo poder evitar ciertas cosas que van a suceder. ¿No? Y no así como mi mamá que me decía, te vas a caer, y cuando me veía en el suelo me decía, te dije, no. Para evitar ese patrón, básicamente era cosa de que me tomaran y me dejaran sentar en el sillón y no que me dejaran seguir jugando en el agua. ¿Cachai? Ahí tienen que ir viendo de a poco. Claudio dice, entiendo que el software Defender de Microsoft sí. El Defender de Microsoft cumple y no cumple, porque su función de Defender era básicamente como un antivirus al principio. Ahora ha ido evolucionando. ¿Ya? Ojo con eso. Así que el Defender sí cumple parte con ese objetivo que entrega alertas, sobre todo las formas directamente al área TI, pero en primera instancia las alertas que entrega y en las cuales está súper entrenado son las de seguridad en informática, que puede ser de malware, virus, etcétera. ¿Ya? El resto lo tiene que ir entrenando el área que corresponda. ¿A qué me refiero con el área que corresponda? Con el área TI. No es, ya quería decir, no, es que por área tienen que ir entrenando. ¿Ya? Chicos, de acuerdo a lo que hemos conversado hoy día, ¿tienen alguna duda, consulta, queja, reclamo, sugerencia para la siguiente clase? No, Perfecto, perfecto. Chicos, yo sé que la siguiente clase es tempranito, ya es a las 9 de la mañana. Eh, Tratemos de estar, porque la próxima clase ya vamos a mezclar con bueno, vamos a terminar de pasar los módulos que nos quedan, que esto también lo tienen ustedes en plataforma. Pero quiero hablar más de la normativa chilena y quiero trabajar con algunos ejemplos. Ya algunos ejemplos que sí se dieron acá. Y como igual es cortita la capacitación, tenemos que aprovechar un poco el tiempo. Esta materia, chiquillos, es súper amplia. Casi toda la información está disponible en Internet. ¿Ya? Todo lo que yo he dicho tiene bases dentro y las pueden encontrar. Pero lo que yo les estoy entregando,
chiquillos, como me dijo un profe alguna vez, es un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro cúbico de profundidad. Está en sus manos que profundicen más en estos temas. Al final del curso van a tener un cuestionario, lo más probable es una prueba para que la puedan ir realizando. Si necesitan más material, se pueden comunicar con la persona que esté a nuestro enlace por si a alguien le interesa profundizar más y les comparto los enlaces que necesiten si quieren ahondar un poquito. ¿Ya? Y en la próxima clase vamos a ver el módulo 5, 6, 7 y 8, que son los requisitos detallados, implementación paso a paso, las técnicas avanzadas de análisis y gestión de riesgo, ejercicios prácticos, que es lo que yo les estoy comunicando, les dije ahora, y estudio de casos reales que me voy a basar en la parte de Chile y no tanto extranjera. ¿Ya? Así que eso sería por mi parte. Les agradezco la participación y los libero si es que ya están ok para que juegan con lo suyo. Súper. Muchas gracias. La próxima clase el día viernes desde las 9 de la mañana. Sí, hasta el Y en el mediodía. caso, bueno, se supone que a todos les debiese haber llegado el correo para el ingreso de la plataforma, Ujú. menos a la subdirectora, la señora Elsie, que la vamos a inscribir ahora para el curso, entonces le tiene que llegar también a usted la invitación para que pueda acceder a la plataforma. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación, chicos. Nos vemos el viernes. Que estén muy, muy, muy bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, que estén bien. Hasta luego. Chau, chau.